según los jesuitas medievales teóricos de ese imaginario. Hasta principios del siglo XX, ¿cuál era la edad promedio para que una mujer contrajera matrimonio? Casarse adolescente era una constante. Y las historias de las dotes, los pagos que debían cubrir los hombres a la familia de la mujer que pretendían como esposa, ¿y qué pasaba cuando no se cubría ese pago? ¿Qué pasaba cuando había otro hombre que superaba la cuota? ¿Qué hay detrás de las historias de las mujeres recluidas en conventos? Las respuestas de estas y otras decenas de preguntas en torno a la historia de la mujer siguen invisibilizadas o sin contarse. La tradición oral y la literatura dejan ver en esta historia de maltrato contra la mujer. Echemos un vistazo. Por ejemplo, en esta historia de la tradición oral del Polo Norte, la mujer esqueleto arranca señalando: había hecho algo que no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Y en recopilaciones de los hermanos Grimm, por ejemplo, en el cuento de las tres hilanderas, había una vez una mujer muy perezosa que le gustaba hilar, y aunque su madre le insistía, no había manera de que se pusiera a hilar. Pasa la historia un poco y de pronto: ahora hílame este lino, dijo la reina, y cuando hayas terminado te ofrezco a mi hijo mayor como esposo. No importa que seas de familia pobre. Eso no me molesta. Tu infatigable industriosidad es de un valor suficiente. Había una vez una joven doncella quien era linda, pero ociosa y negligente. Pero ella tenía una criada que era muy laboriosa. Cuando el novio vio cuán laboriosa era la muchacha pobre, fue a donde la criada a la que eligió como su esposa. Ese es otro relato que se titula Ocio y Labor. Otro más. Una muchacha de Brakel fue una vez a la capilla de la santa de su devoción en el pie del Innenberg, y como ella quería tener un marido y creyendo que nadie más había en la capilla, cantó: oh santa de mi devoción, ayúdame pronto a encontrar un hombre, asegúrate que sea bueno, que siempre haga todo bien, que sea bien parecido, asegúrate que sea bueno. La doncella de Braque. Y a lo mejor esta historia les va a sonar bastante. Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. ¡Esposa infiel!, gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad? Pues ahora te toca a ti, señora mía. Y llevándose las rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Ahí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. Al considerar este tipo de lecturas, donde pareciera que el objetivo último y más importante de ser mujer está ligado a tener un dueño, un señor, un marido, un esposo, donde las labores y oficios de la mujer pobre están bien determinados, donde las inteligencias y libertades femeninas no eran reconocidas desde instituciones como la Iglesia, el Estado. ¿Qué pasa al reproducir este tipo de historias desde la oralidad y escritura? ¿Cómo permean en el grupo, entre los padres de familia, abuelos, que a veces sumamos a estos ejercicios integradores y reforzadores de la identidad? Estamos reanimando los roles que acentúan lo masculino dominante.
Por lo general, profesores y profesoras, talleristas, artistas de la escena, varones y mujeres, lo hacemos en automático. No deparamos en los contenidos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Cansancio, respeto a los programas escolares establecidos, al valor histórico que representa la tradición oral, falta de interés, falta de adiestramiento en la perspectiva de género, todo se conjuga a la vez. Paralelamente al ejercicio de nuestra profesión pedagógica, ¿qué pasa en la vida cotidiana de nuestra sociedad? Desgraciadamente los datos siguen siendo como negativos. El 70% de las mujeres mexicanas aseguran haber sufrido violencia por parte de su pareja, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Otra, Jalisco encabeza la lista de 6 estados más el Distrito Federal donde mueren más mujeres por violencia de género, de acuerdo al primer índice para alerta de violencia de género de 2010. ¿Cuántas veces nos tapamos los ojos, los oídos, para no ver, para no escuchar? La violencia y la inseguridad nos agotan emocionalmente, nos inquieta, nos preocupa, nos angustia, nos aterra, nos contractura el cuerpo, nos enferma. Tapándonos los ojos, los oídos, la boca, no vamos a detener el avance de la violencia hacia nosotras, hacia nosotros. Cada vez está más cerca, cada vez más nos rasguña, nos acota el paso, nos limita, nos pone el pie. La filósofa y escritora rusa Ayn Rand señaló: puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Es necesario revisar críticamente las historias de la tradición oral y de la literatura universal, pero también los contenidos de los medios de comunicación masiva. Hacerlo desde el enfoque de perspectiva de género, como profesores y profesoras o talleristas o cuenteros y cuenteras, nos permitirá exhibir entre nuestros alumnos y alumnas las relaciones de poder entre hombres y mujeres, exhibir la desigualdad histórica y por ende las desventajas culturales, sociales, laborales que implican, pero también exhibir nuestra humanidad frente a las problemáticas. Revisar críticamente la narrativa nos permitirá desde una manera lúdica ingresar a un gimnasio de autorrevisión de los usos y costumbres en materia de sexismo, género, machismo. Y en la medida en que esta sea una práctica constante y sonante, nos despertará la imaginación y la creatividad para ofrecer una lectura más profunda en estos cuentos, esas leyendas, esos mitos, esos relatos, y ¿por qué no?, realizar versiones más amables donde la relación entre hombres y mujeres sea desde la equidad, la igualdad, sea más democrática y justa. Involucrar en estos procesos críticos y creativos a nuestras alumnas y alumnos. Hay que apostarle a una nueva historia de la identidad de la mujer y la intervención de los textos potencializa los objetivos. Revisando diversas metodologías, destacamos la del Instituto Andaluz de la Mujer, que arroja alternativas para analizar un cuento. Análisis desde la obra misma, nombre del cuento, ¿qué nos transmite desde el título? Autor, editorial, ilustraciones. Análisis desde los personajes, cantidad de personajes femeninos y masculinos, número, protagonismo, descripciones, personalidad, ocupación, trabajo, parentesco. En los diálogos, ¿qué hablan los personajes femeninos y qué los masculinos? ¿Qué les sucede? ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Cuál es el desenlace? Desde los atributos afectivos, enlistar entre personajes femeninos y masculinos si reflejan estados de ánimo, si indican una valoración positiva o negativa, si indican poder o subordinación. Análisis del lenguaje, otra vez desde ambos personajes, femeninos y masculinos, enlistar los adjetivos calificativos y el masculino genérico. Desde las imágenes, cantidad, colores, planos, lo que hacen, objetos asociados, estereotipos. Conclusiones, sacar conclusiones de cada apartado y conclusiones generales. ¿Qué valores enseña el cuento? Y a partir de ahí definir, ¿es adecuada para el aula? ¿Es adecuado para el nivel educativo?
Y a partir de esto, ¿cuáles serían las estrategias y los recursos que utilizaré para presentar estas historias en clase? ¿Cómo encauzaré las diversas respuestas para construir conclusiones colectivas? Seleccionar críticamente las historias de la tradición oral y de la literatura universal al mismo tiempo de aplicar la perspectiva de género y promoverla, implícitamente nos llevará a difundir uno o varios de los derechos pactados en las convenciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con respecto a que las niñas y el niño sean tratados de la misma manera, a no recibir malos tratos, a protegerlos y protegerlas contra la discriminación, que sepan que no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio ni correspondencia, así como a no recibir ataques ilegales contra su honra, su reputación, garantizar las libertades de expresión, pensamiento, asociación y de celebrar reuniones pacíficas. Al realizar el análisis del discurso de la narrativa, de alguna u otra manera, estamos también realizando un análisis literario. ¿Y qué significa esto? Que nos estamos introduciendo paralelamente a la estética del signo escrito. ¿Cómo está construida la estructura de la obra? ¿Cuáles son los grados o niveles de belleza en su lenguaje, la construcción de sus oraciones, las intenciones marcadas desde la puntuación, su musicalidad? ¿Cuenta con una poética? ¿Es una traducción? ¿Sí? ¿De qué idioma? ¿Quién es el traductor? ¿Qué otras traducciones hay? ¿Cuento con la mejor traducción, interpretación? ¿Pertenece a la tradición oral o a la literatura? ¿Cuál es el origen de esta historia? ¿Quién nos las cuenta? ¿Hay otras versiones? ¿Quién la escribió? ¿Quién es el autor, la autora? ¿Cuál es su historia de vida? Realizar el análisis de la obra, de la metodología, de la perspectiva, realizar el análisis de la obra a partir de la metodología de la perspectiva de género, desde los derechos de los niños y las niñas, desde la teoría literaria, no solo nos llevará a cumplir más y mejor nuestro objetivo de promover la igualdad entre hombres y mujeres, de erradicar la violencia, nos dará herramientas para la formación de lectores ciudadanos. Estos lectores con una experiencia más amplia, enriquecida, para mejor descifrar e interpretar los signos y los símbolos manifiestos en la obra. Y eso nos llevará a nombrar mejor nuestra realidad y el mundo que nos rodea, con miras a transformarla, a revolucionarla, como diría el pedagogo brasileño Paulo Freire. El auténtico acto de leer es un proceso dialéctico que sintetiza la relación existente entre conocimiento, transformación del mundo y conocimiento, transformación de uno mismo. Leer es pronunciar el mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer tomar distancia de su práctica, codificarla, para conocerla críticamente, volviendo a ella para transformarla y transformarse a sí mismo. Ahora bien, llevar las historias escritas a la oralidad es sumar elementos, es enriquecerla de nuestra propia expresión oral. Los tonos y los ritmos de voz, las interjecciones, la teatralidad de la lectura dramatizada también nos llevan a una estética y a potencializar el impacto entre los escuchas. Se gana mucho adaptando de la escritura a la oralidad y de la oralidad a la escena muchísimo más. Trasladar estas historias al trabajo escénico es sumar lenguajes, oral, gestual, visual, corporal. Nuestro cuerpo también cuenta, también tiene una carga informativa, también es parte de nosotras, de nosotros, porque ¿por qué a veces lo olvidamos tanto? ¿Por qué gran parte del tiempo lo vivo ocultándolo, protegiéndolo, resguardándolo? Hay que liberar el cuerpo, hay que dejarlo, hay que dejar que se comunique, que transmita emociones, que explore el espacio y en el tiempo de expresión. El cuerpo se manifiesta cuando uno calla.
Aceptemos nuestro cuerpo, reconciliémonos con nuestras piernas, nuestro vientre, nuestro pecho, nuestros brazos. Abracemos nuestro cuerpo, apapachémoslo, atendámoslo. Permitámonos jugar con este y descubramos su belleza. La cualidad de ser bello no es inherente al juego como tal, pero este propende a acompañarse de toda clase de elementos de belleza. Ya en las formas más primitivas del juego se engarzaban desde un principio la alegría y la gracia. La belleza del cuerpo humano en movimiento encuentra su expresión más bella en el juego. Johann Huizinga, en Homo Ludens, el juego y la cultura. Llevar las historias a la escena nos permitirá ritualizar la palabra, ritualizar el juego, ritualizar el cuerpo, ritualizar la comunicación humana, porque contar cuentos desde la oralidad artística es un quehacer similar al del chamán, al merolico que sacraliza su espacio de trabajo. El narrador de historias tiene una gran responsabilidad porque no solo pide prestados los ojos, los oídos, los sentidos de sus espectadores y espectadoras, pide prestada la confianza. El espectáculo, una vez concluido, concluye la conexión con él o la presentadora o presentadores, el artista o los artistas, pero los contenidos de lo presenciado seguirán trabajando en el pensamiento y lenguaje de los espectadores. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe. El cuento, por ello se dice, no es inocente. Trabaja más allá del tiempo de escucha o de lectura. De ahí la gran responsabilidad de los contenidos de lo que contamos y cómo lo contamos. Aquí recordaré al doctor Sergio López, responsable del Centro de Estudios sobre la Historia del Cuerpo de la FES Iztacalco. La palabra hablada y escrita es una herramienta peligrosa y también lo más sublime que ha desarrollado al ser humano. Se ha convertido en el principio de vivir o de morir. Sus efectos son letales cuando se dirigen con una intención. Pueden destruir cualquier relación o persona. Por eso consideramos que el trabajo de promoción de la perspectiva de género debe ser de tiempo completo, no solo en el aula, en la escuela. Tiene que serlo en nuestra vida cotidiana, en casa, en el transporte público y en los diversos espacios públicos. Debe convertirse en un estilo de vida. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué la Asociación Cuenteros y Cuentistas le apostamos al cuento para promover la perspectiva de género y la igualdad entre las niñas y los niños dentro de las escuelas? Introducirlos críticamente en las historias de la tradición oral y la literatura universal representa un sortilegio que deviene en aprendizaje, convivencia, fantasía, fascinación. Es una oportunidad donde las niñas y los niños obtienen un remanso creativo cuyas historias les permiten crear nuevas imágenes, nuevos códigos de comunicación entre ellos y ante los adultos, ampliar su vocabulario, reforzar su lengua y contar con alternativas lúdicas para resolver problemas familiares o escolares propios de su edad y contexto social, porque al ser lector o lectora, la transformación del ser es inevitable. Sortilegio. Sortilegio se deriva de la palabra sortilego de latín, sortilegus de sortis que significa suerte y de legere, leer. Leer la suerte. Esto si nos fuéramos con la definición estricta y con la superstición. Sin embargo, si jugamos con las palabras, entonces vemos que la suerte tiene que ver con la buena estrella, con la fortuna, el destino, el signo y los símbolos, con el azar y la aventura. Entonces, la conjugación del verbo leer en todos los tiempos y en todas las personas representará la posibilidad de mejor forjar el destino de un niño o una niña lectores, generales
en una aventura al introducirlos a mundos nuevos a través de las historias. Contribuiríamos a formar lectores y lectoras ciudadanos, capaces de descifrar, de codificar mejor y cada vez más los signos y los símbolos que les permiten interpretar su mundo interno y el externo a fin de nombrarlos con mayor precisión, elocuencia, gracia y variedad en el léxico. En esto creemos y ha sido nuestra apuesta desde el 2005. Los invitamos, las invitamos a explorar la cuentería y la lectura como una herramienta didáctica, lúdica, amable. Muchas gracias. Gracias, Florina. Ahora vamos a invitar a Julia Arnaud que participe con nosotros. Ella estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM y en la London International School of Performing Arts. Ha trabajado en distintos proyectos de teatro con enfoque social, con Jesús Rodríguez, entre los que destacan los talleres para mujeres campesinas e indígenas, así como los realizados para el Instituto Hemisférico de Performance y Política en Chiapas. De 2004 a la fecha ha incursionado en el teatro cabaret, donde ha participado en diversos de ellos. Es fundadora de la compañía de Sastres Cabaret, colaboró con Teatro Cabaret Las Reinas Chulas, donde coordinó los proyectos de impacto social y el vicio académico. Ha impartido talleres de teatro para niñas y niños en distintas comunidades de Puebla y Tlaxcala. En la Ciudad de México ha trabajado con la población del Centro Histórico en el Centro de Artes Libres Central del Pueblo. En 2011 crea con otras compañeras la Asociación Civil La Cabaretiza, un espacio en el que promueve la perspectiva de cabaret, es decir, pasar por el tamiz del humor, los acontecimientos y programas sociales y políticos y problemas sociales y políticos del país, buscando hacer de la ciudadanía un agente de cambio. El enfoque de su trabajo siempre ha sido hacia la promoción de los derechos humanos y fortalecimiento de la participación política de la ciudadanía. Este trabajo la ha llevado a trabajar con Jesús Rodríguez, Las Reinas Chulas y Minerva Valenzuela, entre otras. Por favor, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, de repente me voy muy fuerte. Antes que nada quiero pedirles una disculpa porque el día de hoy tuvimos una función en un lugar remoto y fue imposible traer la presentación en PowerPoint, entonces me le echo así a capela, como quien dice. Como ya escucharon en la presentación, vengo de una organización que se llama La Cabaretiza AC y básicamente lo que tratamos de hacer es pasar por el tamiz del humor aquellos acontecimientos sociales y políticos que nos incomodan, que nos disgustan y que queremos cambiar. Nos gusta llamar a esto la perspectiva de cabaret, porque el teatro cabaret consiste precisamente en hacer humor de aquello que más duele y mostrar la indignación a través del humor. Tenemos varios proyectos, los dos que tenemos en este momento vigentes son el Observatorio de las Publivíboras, que quizás lo han escuchado, que es un observatorio ciudadano de violencia de género en los medios de comunicación. Hemos decidido enfocar el observatorio hacia la violencia hacia las mujeres porque sigue siendo la población más vulnerable, ¿no?, en este momento. Este proyecto este año contó con el apoyo de Indesol, del programa de coinversión social, y gracias a eso pudimos visitar universidades de la Ciudad de México y de Tehuacán, Puebla, para promover el observatorio. Y más allá de tener un observatorio y demás, tenemos el cierre también de esto con una premiación lúdica, fársica, satírica, al estilo de los Óscares, en el cual premiamos a las marcas y agencias publicitarias que refuerzan los estereotipos de género. Y eso es una parte importante, pero creemos que lo más importante de este observatorio es generar una mirada crítica en las y los ciudadanos y tratar de que se visibilice este tipo de violencia que no siempre tenemos capacidad de ver porque es algo tan cotidiano que nunca criticamos y nunca observamos y nunca señalamos. Entonces sí, nos ponemos en contacto con las agencias, nos ponemos en contacto con las marcas, generalmente no tenemos respuesta, pero algún día esperamos pasen a recibir su premio. El año pasado y
en efecto no asistió nadie a su premiación, ahí están sus estatuillas y algún día se las haremos llegar. Cuando saben que es un proyecto que señala la violencia de género, pues se quedan un poco petrificados y entonces, pues digamos que no son amigables, ¿no? Sin embargo, creemos que es muy importante generar este vínculo con ellos, pero es más importante generar una mirada crítica ciudadana que nos ayude a señalar este tipo de violencia, no solo en la publicidad, sino en todos los espacios. Por eso, en el proyecto de este año decidimos incluir estas visitas a las universidades y tener diálogo directo con las y los estudiantes y tratar de generar esta mirada crítica o al menos una discusión. Porque ¿qué pasa? Que las marcas nos dicen, pues mira, yo la verdad es que tengo unos focus group y esos focus group me dicen que mi comercial está bien chistoso y que es muy chistoso que Jaime Camil no sepa cuidar a su hijo y que Pinol sea la esencia femenina, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues sí, el problema es justo eso. Entonces, lo que hay que empezar es a generar una mirada crítica para que un día en ese focus group alguien diga yo no estoy de acuerdo, yo soy un hombre que cuida a su hijo o yo soy una mujer que no huele a Pinol, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ese es uno de nuestros proyectos y ese es un primer contacto estudiantil. El otro proyecto que estamos llevando a cabo en este momento se llama Las Otras Monografías. ¿En qué consiste? Tenemos varios temas, aunque ahorita nos estamos centrando en la violencia en el noviazgo. Este proyecto de Las Otras Monografías consiste en ir a escuelas secundarias públicas, principalmente de la Ciudad de México, aunque si nos invitan a otros espacios también asistimos. Presentamos un sketch de cabaret, es decir, un sketch con un personaje fársico que habla sobre la violencia en el noviazgo. Muestra una problemática, una relación conflictiva y cómo se solucionó o cómo logró encontrar una alternativa a esa relación. Después de eso hacemos un cierre informativo y hacemos una serie de preguntas y respuestas con las y los estudiantes, ¿no? En este momento ya llevamos alrededor de 3 años con ese proyecto y hemos visto algunos pros y algunos contras. Creemos que es un proyecto que está muy maduro ya y que ya podemos decir que tenemos una metodología bastante depurada que nos permite establecer un diálogo directo y un diálogo de confianza con las y los estudiantes. No es un proyecto sencillo, porque los valores a veces muy conservadores de las escuelas no nos permiten incidir tanto como quisiéramos y tenemos los 50 minutos que dura la hora de clases en las secundarias para poder tratar de promover otras perspectivas, pero creemos que una vez más, como en el otro proyecto de las publivíboras, empezar a generar este tipo de discusiones puede ser la salida para una alternativa diferente de relaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el teatro cabaret en las escuelas? ¿A qué estamos acostumbradas y acostumbrados? Pensamos que el teatro cabaret es el teatro de medias de red y poca ropa, estolas, plumas y demás. Sí, también, pero no llevamos estolas y plumas a las escuelas. Nos gusta más pensar en el teatro cabaret como un teatro que permite, en principio no existe la cuarta pared, jamás existe la cuarta pared en el cabaret. Si algún día ven un teatro cabaret que tenga una cuarta pared y que impida la relación del público con lo que está pasando en el escenario, pregúntense 2 veces qué están viendo. Creemos que el teatro cabaret, una de las herramientas más importantes que tiene, es que permite el diálogo entre quienes están de aquel lado y quienes están en el escenario. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy diciendo algo con lo que cualquiera de ustedes no está de acuerdo, puede interrumpir, tratar de alterar la escena y entonces pues sí tratar de retomar el espectáculo tratando de involucrar siempre todos los puntos de vista. Pero el teatro cabaret permite tener una postura frente a cualquiera de las problemáticas sociales y políticas que se estén enfrentando. ¿Qué queremos decir? En este caso específico de la violencia en el noviazgo, pues no podemos ir ahí y si los chamacos dicen, no, es que la verdad es que a mí me parece que está bien que tú celes a tu novia todo el tiempo y que le mandes mensajes porque también las mujeres luego, y que termina el personaje diciendo, sí, tú tienes razón porque tú estás allá y me lo dijiste, pues no.
el personaje y las personas que realizamos los sketches tenemos una postura y mostramos nuestra postura frente a la problemática y tratamos sí de involucrar el diálogo y es muy enriquecedor, sin embargo siempre manteniendo una postura porque ante todo el cabaret es político, ¿no? Nos ha pasado algunas veces que me acuerdo muy bien el personaje que yo hago en este tema específico de violencia en el noviazgo es una chica que se llama Dulce, que es fanática de las telenovelas. Si por ella fuera, sería Valentina de mis 15. Me aprendí los personajes específicamente para eso. Valentina de mis 15 es una chavita, si alguna vez vieron Quinceañera hace algunos años, pues es el remake de Quinceañera, ¿no? Entonces muestran estas relaciones súper complicadas de celos, de un montón de problemas que van enraizando los estereotipos, ¿no? Entonces el sketch empieza contando cómo Dulce se enamoró de Brandon, de un compañero de la secundaria, y cómo Brandon la celaba, cómo Brandon no la dejaba usar la ropa que le gustaba, cómo Brandon empezaba a generar estas dinámicas, el ciclo de violencia que probablemente conocen ustedes, y cómo ella al final lo terminaba perdonando y volvíamos a empezar el ciclo de la violencia. Cómo ella decidió salirse del ciclo de la violencia y en este momento específico yo como creadora me pongo en cuestionamiento si Dulce debe tratar otra vez de estar o no en una relación con Brandon, si se puede, o si mejor deja la relación violenta y se busca otra, o no se busca nada, decide estar sola. ¿Por qué me estoy planteando como creadora esa problemática? Porque a mí me gusta pensar como ser humano, y ahí es donde viene mi postura como creadora, me gusta pensar que sí hay alternativas, que los hombres no son de esa manera y las mujeres no somos de esa otra manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer dialogar para que una relación que tal vez no ha llegado a la violencia física, pero a la violencia emocional, sí ya en un psicoemocional en un nivel ya muy alto, cómo podemos lograr que esa violencia se mitigue y cómo podemos empezar a establecer diálogo entre las dos personas que conforman esa pareja? En este momento nos hemos centrado en parejas heterosexuales, pero hay otro personaje que tiene otra compañera, Janet, que es un personaje que se llama Alex. Y ella ha cuidado mucho en su creación que nunca se sepa si Alex es hombres, mujeres, trans, nunca se menciona en su sketch cuál es el género, rol o lo que sea que haya decidido tomar y qué postura tomar. Eso enriquece mucho también y genera otro tipo de vínculo con aquellas personas que no se identifican con tal sexo o con el otro, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, la postura política que tiene Janet frente a la violencia de género, que no es una violencia binaria, digamos, ¿no? O sea, no es una violencia que es de hombres a mujeres siempre y no es una violencia únicamente que surge en las parejas heterosexuales, ¿no? El punto es que nos cuestionamos en cada una de nuestras creaciones cuál es la postura que queremos dar y siempre transversalmente tenemos la perspectiva de género, la perspectiva juvenil y los derechos humanos en todos los sentidos, ¿no? Les cuento rápidamente, por ejemplo, que los personajes tratamos de crearlos a partir, sí, de arquetipos, pero no de estereotipos. ¿A qué nos referimos con esto? No son el estereotipo que ya tenemos todos en el inconsciente, sí nos remiten a un común denominador, pero tienen algo diferente que nos hace pensar que hay alternativa y que no es exactamente lo que estábamos pensando que era. Es decir, tenemos a este Alex que no sabemos si es hombre, mujer, trans o lo que sea, y entonces eso siempre siembra una duda y nos plantea la posibilidad de otro tipo de identidades sexogenéricas. Tenemos a una novia, hay otro sketch que tiene Mercedes Hernández, que es una novia con vestido de novia y todo, y llega a la secundaria diciendo no me caso, ¿no? Y vemos así un velo de novia, vestido de novia, pomposo, ella súper arreglada y dice no me caso porque ya me di cuenta que si me caso me va a terminar matando, ¿no? Y cuenta cómo fue el noviazgo, cómo se fue generando la relación de violencia y la alternativa que ella plantea es no me voy a casar porque no quiero vivir en una relación de violencia, por ejemplo, ¿no? O tenemos un hip hopero, reggaetonero, algo así, que es súper romántico. Y a él no le gusta el perreo y no le gusta esta cuestión súper sexosa y no sé qué, sino es súper romántico.
porque él sí estaba muy metido en su estereotipo de, pues sí, yo tenía que pensar en sexo y entonces las mujeres son objetos y no sé qué, y luego pues ahora todos los versos que hace son románticos, ¿no? Entonces tratamos de darle siempre un giro a los personajes de manera tal que quien esté ahí sentado o sentada pues diga, no era lo que yo pensé que era, ¿no? Eso también pues tiene que ver con la construcción fársica y demás, ¿no? ¿Cuáles creemos que son las ventajas de este proyecto? Por un lado, esto que les contaba del diálogo directo e inmediato con el público en ese sentido, en ese momento, en ese preciso instante. Y por otro lado, sí hay una distancia porque lo que estamos viendo ahí no es verdad. Son personajes, o sea, es un hip hopero romántico, ¿no? Eso en realidad es muy difícil que pase. Entonces eso genera una distancia suficiente para que te puedas reír de eso, pero a la vez genera una empatía porque pues sí podría suceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las chavitas de secundaria sí están viendo mis 15, ¿no? Las chavitas de secundaria sí están viendo que las relaciones se tienen que sufrir 100 capítulos para llegar al final feliz donde se casan para siempre jamás con el príncipe azul. Entonces, al final cuando este personaje que es tan parecido a ellas, pero a la vez no, porque es excesivamente cursi, es más cursi que cualquiera de las más cursis que puedan estar aquí, este personaje que es ellas, pero no, muestra una alternativa, entonces la visión es que sí hay alternativa a las relaciones de violencia, por ejemplo, ¿no? O esta idea que nos meten en la cabeza de que nos tenemos que casar, además vestidas de blanco y demás, que también es muy violenta, pues buscamos una alternativa que dice, yo la verdad es que me di cuenta que ni me quiero casar, o sea, deja tú con este que es violento, yo ni me quería casar, ¿no? Entonces, esa distancia y acercamiento a la vez genera un ambiente muy lúdico y muy de confianza entre quienes están allá y quienes estamos arriba. Este personaje que les contaba de Dulce, por ejemplo, llegó a pasar que al final de una función una chavita se nos acercó y nos dijo en secreto, es que mi novio sí es como Brandon, a mí me habla todo el tiempo y yo ya estoy bien cansada, ¿no? Como empezando a sentir este hartazgo y me dice, ¿qué tengo que hacer? Dime, Dulce. Y yo así de, me llamo Julia, buenas tardes. No, pero la verdad es que a veces es muy impresionante la identificación que encuentran en los personajes que están acá, que no son personajes para nada reales. Y les decía, en ese sentido es una riqueza porque no es un maestro o una persona imponiendo un punto de vista, es alguien que está mostrando su realidad y está mostrando alternativas y a partir de eso se genera una reflexión o siquiera una duda de, a lo mejor me puedo relacionar de otra manera. Ese día estaba esta chavita contándome de, mi novio sí es así de celoso y entonces me llama y entonces no sé cuál, y en eso llega el novio y dice, ¿qué le estás diciendo? No, nada, ¿no? Y entonces pues a mí me salió la bestia de dentro y le dije, oye, ¿tú que eres bien celoso, de verdad? No, poquito, pero lo que pasa es que pues yo la quiero mucho y como yo la amo, pues entonces pues la cuido. Le dije, ¿te has preguntado si ella se siente cuidada? ¿No? Y la verdad es que ese tipo de cosas a veces a mí me dejan como muy impotente porque tenemos 50 minutos de las horas de clase y se acabó, ¿no? Creemos que es un trabajo de picar piedra y que apostamos nosotros a que nosotros damos un golpecito en la piedra y se acabó, pero de ahí creemos que esa reflexión puede ayudar a generar algo que venga desde las y los alumnos, no necesariamente desde alguien que les va a dictar algo como el ciclo de violencia eso sería lo más sencillo de hacer, pero lo menos efectivo, ¿no? También pasa que tenemos la ventaja de no estar en el círculo educativo cotidiano, ¿no? No somos sus maestras y maestros, sino somos alguien raro que vino ese día a la escuela y entonces genera un poco de curiosidad y eso ayuda y lo utilizamos como aliado porque nos permitimos decir cosas que a veces las maestras y maestros no dicen, ¿no? Ayer mismo nos tocó dar una función en la secundaria 29 en el centro de Tlalpan y fue impresionante, yo no me di cuenta, yo me estaba preparando para atrás en un cuartito para salir a escena y cuando salgo me doy cuenta que habían sentado a las niñas de un lado y a los niños del otro. Entonces salí y dije, chin, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Porque en todo momento
el cabaret lo que permite es estar hablando de estas problemáticas, pero y diciéndole a las personas que están involucradas cosas que ellas y ellos hacen, pero siempre como, yo estaba diciendo un chiste, ni creas que te lo estaba diciendo a ti, pero pues ya se queda ahí, uno sabe lo que está haciendo a través del humor, con el tiempo te vas ejercitando en cómo decir las cosas y eso, ¿no? El punto es que, claro, yo en el momento en que decía, entonces Brandon le mandaba mensajes todo el tiempo, no sé qué, los niños decían, ay, ¿no? Y las niñas decían, sí, a mí también me ha pasado, y se generó una confrontación muy difícil de manejar, y ese tipo de problemáticas se vuelven muy enriquecedoras al proyecto y se vuelven muy enriquecedoras en el debate y la discusión entre niñas y niños jóvenes de 12 a 15 años, ¿no? O sea, se genera ahí una cosa de cuestionamiento al menos de si quiero seguir relacionándome de esa manera o no. Rápidamente les cuento. Este proyecto ha contado con varios financiamientos y tenemos varios temas que hemos trabajado VIH, hemos trabajado embarazo y juventud, hemos trabajado violencia en el noviazgo y derechos sexuales. Desde mi punto de vista muy personal, el tema de violencia en el noviazgo sigue siendo el que permea de manera más directa, ¿no? La violencia en el noviazgo sigue siendo un tema muy latente y como involucra lo emocional también de manera tan clara, pues genera un debate muy interesante al interior. Creemos que los ambientes educativos, escolares y demás son ambientes óptimos para generar debate y discusión. Antier, una chica nos preguntaba si alguien le es infiel a otra persona en una relación, ¿es violencia? Y entonces hicimos un segundo de pausa y luego dijimos, depende qué acuerdos hayas establecido tú con tu pareja. Si estableciste una relación abierta, pues no necesariamente es violenta. Si alguien rompió un acuerdo de fidelidad, pues entonces tal vez sí, y mucho depende de lo que tú hayas dialogado. Y el director de la escuela se quejó muchísimo de que nosotras planteáramos relaciones abiertas en una secundaria, ¿no? Otro de los temas fue, si alguien solo quiere una chica, era una escuela de puras mujeres, una secundaria oficial de puras mujeres, ¿no? Y una de las chicas preguntó, si alguien solo quiere estar contigo para tener sexo, ¿es violencia? Depende, ¿tú qué quieres? ¿Quieres solo sexo o quieres una relación? Y no pudo responder, ¿no? Se quedó pensando. Y entonces le decíamos, pues lo que pasa es que mucho de los estereotipos de las mujeres es, tú di que no, aunque sea así, para que te des tu lugar, ¿no? Y tú solo ten sexo por amor, no por placer, ¿no? Entonces, le decíamos a ella, tú piensa bien qué quieres con ese chavo, y si tú también solo quieres sexo, también se vale. Siempre y cuando lo hables para que no se genere un conflicto, pues sí, yo también solo quiero sexo. Pues tampoco al director le gustó mucho, pero ni modo que no lo digamos. Ya hablaba yo de la postura que tenemos que tener, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, de las dos personas que estábamos ese día ahí, el placer se ha limitado a los hombres. Está bien que los hombres tengan sexo por placer, pero las mujeres deben tener sexo por amor, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que se inculca a las chicas desde mucho más chicas que los 12 años, pero a los 12 años cada vez más, ¿no? Porque está esta concepción de esa es una zorra, esa no sé qué. ¿Qué creemos que es otra de las ventajas de este proyecto? Que es un proyecto totalmente placentero, por eso retomo lo del placer. Es un proyecto lúdico, es un proyecto que permite la risa y permite la diversión y permite todo el tiempo estar estableciendo diálogo, pero desde un lugar totalmente lúdico y relajado. No es una maestra o maestro de estos, ahora sí, estereotípicos de escuela oficial, que ya te sientes o te pongo tu reporte, ¿no? Sino es alguien externo, ajeno, que además me viene a contar chistes, ¿no? Entonces eso genera un placer que es también muy disfrutable para quienes estamos en escena y genera un vínculo con la ciudadanía juvenil que es muy interesante. Les invito mucho a que visiten nuestra página de Facebook, La Cabaretiza, así tal cual como se llama.
Si quieren participar en el Observatorio de las Publivíboras, muy bienvenidas y bienvenidos. Y pues ahí estaremos publicando también las fotos de estos personajes míticos que les acabo de contar. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles lo siguiente. Esta mesa de por sí empezó tarde. En este momento debería de estar empezando la que sigue. Y ustedes debieron de haber tenido ya un receso de media hora para haberse tomado un café, un té o algo. Entonces, yo creo que abrimos una sesión muy, pero muy rápida de preguntas que casi pienso que deben basarse en el hecho de poder tomar contacto con Michael, con Liliana, con Julia, con Florina, ¿no? Quienes les podrán dar a través de este contacto ya una mayor explicación de los proyectos que aquí, a mí personalmente, que yo me dedico al cine y no hablamos de ese tema, me parecen todos fascinantes, ¿no? Una cultura por la paz, ¿no? La pintura, los cuentos, el cabaret, o sea, creo que hemos tenido realmente una exposición sorprendente de cosas que uno ni se imagina que están sucediendo en esta maravillosa ciudad y que están produciendo cosas a su vez efectos tan importantes. Entonces, les propongo preguntas muy rápidas, bueno, igual respuestas muy rápidas, y que demos casi 10 minutos, y acepto, este papel horrible me tocó jugar, 3 preguntas, aquí hay una, ahí hay otra y ahí hay otra, y así lo dejamos, a ver si me permiten, por favor. Rápidamente es para Julia. A mí también me gusta mucho el teatro en cualquiera de sus modalidades y siento que es una muy buena estrategia de acercamiento con los adolescentes, pero cuando se tocan emociones y se mueven esquemas, se dice desde la perspectiva de la psicología que debe de haber cierres, porque estás quebrando estructuras preestablecidas. ¿Qué sucede en estos casos cuando mueves cosas muy profundas, como en el caso de la chica del novio celoso? Mi pregunta es en el sentido de que si ustedes, aparte de tener ese contacto y acercamiento con los niños, con los grupos a los que les presentan estos sketches, ¿hay algún contacto para que se le dé seguimiento de alguna manera con las orientadoras, el personal de apoyo o los maestros de formación cívica y ética, que por tradición son los únicos que a veces tocan estas temáticas que aterrizan en las emociones? Esa sería la única pregunta. Y se refuerza con esta situación que comentas de que los directores se enojan porque se tocan los temas prohibidos, los temas tabús, que la escuela no debe tocar porque pues es pecado, es algo que debe ser de la casa. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo reaccionan ustedes? Y si tienen ese seguimiento con los profesores o ese acercamiento. Julia, rapidísimo. Tenemos un cierre al final, decía, después de este sketch, para preguntas y respuestas generales, ¿no? Nos han preguntado cosas específicas como las que les comentaba, y sí, generalmente no tenemos la capacitación para dar seguimiento psicológico nosotras. Tenemos una capacitación sobre los temas y demás, pero no tenemos capacitación para dar seguimiento psicológico. Entonces, lo que tratamos de hacer, aunque no a cada uno de los casos, porque es imposible, tratamos de vincular con otras organizaciones que sí aportan este tipo de apoyo, ¿no? Entregamos algo que se me olvidó decir, un material impreso, justo por eso se llama Las Otras Monografías, que es una monografía como la de la secundaria, que tienen los temas atrás más desarrollados, cuál es el ciclo de violencia, etcétera, etcétera, y ahí mismo vienen páginas de internet, contacto y demás, y tratamos de, si hay casos específicos que se nos acerquen, pues acercarlos a organizaciones específicas, APIs, etcétera. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a quienes integran la mesa, que compartan sus conocimientos y sus experiencias. En general quisiera pedirles exactamente los datos de contacto o páginas web, porque cada uno de los proyectos es muy interesante, y particularmente por afinidad de temáticas quisiera pedirle a Liliana que nos dijera si ha publicado algo referente a lo que presentó hoy y dónde lo podemos obtener.
hasta ahorita no tengo nada publicado al respecto, a excepción de mi tesis, pero si quieres me puedes enviar un mail. Mi correo electrónico es l-marin@hotmail.com. Por nada. Perdón, aprovecho rapidísimo antes de la última pregunta, si Michael, Florina y Julia dan sus datos. Esa es la información de la organización de Conarte, www.conarte.mx. Van a encontrar muchas cosas allí, cómo estamos trabajando. También han hecho mucha investigación muy sólida sobre los efectos del arte en la escuela y cómo va cambiando el desempeño en matemática, en español. O sea, eso es súper comprobado. Pero si quieren argumentos para insistir un poco con arte en sus escuelas, ahí hay información. También la directora de Conarte, Lucina Jiménez, ha publicado varios libros sobre esos temas también. Es una buena referencia, Lucina Jiménez López. ¿Okay? Y eso es, perdón, Cross Cultures en inglés. Eso es mi correo, si me quieren escribir. Mi nombre es Michael. Nada más dime en qué contexto, ¿no? Que nos conocimos aquí en este seminario, ¿no? Pueden entrar a www.cuenterossycuentistas.blogspot.com y para cualquier correo igual cuenterossycuentistas@gmail.com o en yahoo.com.mx. cuenterossycuentistas.blogspot.mx. La cabaretiza, así tal cual se oye, @gmail.com. Y Julia RNAUT @gmail.com. Julia, R de rana, N de nada, A, U, T de Tito, @gmail.com. Es mi apellido, no fue mi culpa. Había la última pregunta. Sí, bueno, una es pregunta y otra es un comentario. La pregunta es ¿qué tipo de entrenamiento se requiere para narrar cuentos? Y la otra que me encantó lo de la cabaretista, porque el humor, generalmente a través del humor reproducimos los estereotipos, reproducimos la discriminación, nos reímos del gordo, del flaco, del alto, del chaparro, del negro, del blanco, y el humor ha servido para reproducir la violencia, los estereotipos y esa discriminación. Sin embargo, el humor utilizado, como lo mencionas, se vuelve, como dice Amelia Balcácer, una herramienta política. El humor puede ser utilizado de otra manera para generar procesos de ciudadanización cuando se convierte en herramienta política. Y pues la verdad a mí me encanta estas intervenciones de cada uno de los integrantes de la mesa, porque nos dan otra propuesta de trabajo para erradicar esta violencia que tanto nos daña a las mujeres y los hombres. Muchas gracias. ¿Cuál era la pregunta? Fíjense que es algo bien bonito para el cuentero o la cuentera, es que todos tenemos un cuentero o una cuentera adentro. Porque el cuentero y la cuentera, antes que ser cuentero o cuentera, es conversador, es chismoso, es comunicólogo, es informador. Para ser cuentero o ser cuentera solamente se necesita, valga la redundancia, tener la necesidad de comunicar algo. Y entonces la vida propia, la anécdota, se convierte también en una herramienta maravillosa para compartir la experiencia y el trabajo y la vida toda.
¿no? Pero cuando queremos abrevar de la tradición oral, cuando queremos abrevar de la literatura, bueno, pues tenemos muchísimo material para ello. Entonces, creo que muchos de ustedes, ¿no? Como profesores, como talleristas, como gestores, ejercen la cuentería, ¿no? Entonces hay que de alguna u otra manera apropiarse a lo mejor de un poco más de técnicas, nada más para pulirla, pero ya todos y todas lo hacen de alguna manera. La oralidad pues es natural, nos ha acompañado siempre, somos mucho más orales antes que visuales, antes que de escritura. Entonces es ejercer con un poquito más de conciencia, con un poquito más de libertad corporal, gestual, de expresión oral, con un poquito más de conciencia lo que queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir, qué queremos transmitir, a quién se lo queremos transmitir. Así que realmente es una herramienta bien noble, muy sencilla, y pues es también como un gimnasio que se requiere practicar y apostarle a que podemos mejorar nuestras formas de comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, que no soy organizadora, pero pienso que tienen 5 minutos para descansar y regresar de inmediato. Gracias.